Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Quiero tomarme un momento y ojalá que tú me permitas decirte estas palabras para poderte hablar un poco acerca del perdón, porque creo que hay una mala interpretación acerca del perdón, y el problema de tener una mala interpretación del perdón es que muchas personas siguen esclavizadas a cosas que no tienen por qué estar esclavizadas, pensando que de repente están haciendo lo correcto, cuando en realidad lo que están haciendo es siendo controlados, siendo manipulados y siendo esclavizados. Y el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es perdonar realmente? Perdonar es agarrar la ofensa y lanzarla lejos. Eso es realmente perdonar. Tomar la ofensa que nos han hecho y lanzarla lejos, porque todos en algún momento nos han ofendido y nosotros también hemos ofendido. No se trata de victimizarnos, porque así como hemos sido golpeados en algún momento, también nosotros hemos golpeado a otras personas. A veces personas lo hacen intencionalmente y a veces personas ni siquiera se dan cuenta del daño que hacen con una palabra, con un gesto, con una acción. Pero aquí el asunto es: ¿qué es el perdón? Para que realmente podamos ser libres, porque el que no perdona es cautivo del enemigo, y el daño no se lo hace a quien no perdona, sino que se lo hace a sí mismo. Y el Señor quiere que tú seas libre y que no te haga daño a ti mismo, porque el odio y el rencor es una carcoma. Ahora bien, el apóstol Pedro, le dice a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:21. Mira lo que el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, porque él tenía esa interrogante. Yo creo que tú deberías de preguntarte si realmente conoces bien el concepto, si realmente sabes qué es perdonar y si realmente estás haciendo lo correcto. Entonces le dice el apóstol Pedro al Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro, como era un discípulo enojón, un discípulo impulsivo, un discípulo tosco, como muchos de nosotros, que no somos tan dulces al hablar, no somos de repente tan agradables de repente. Entonces Pedro era así, le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, como quien dice. Bueno, si 7 ya las voy a ir contando, al 8 debajo la cabeza. Y el Señor le dijo: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490 veces. Pero hay gente que dice: bueno, 490, pero 490 veces al día. O sea, lo que Jesús quiere decir, que no hay límites para perdonar. No importa cuántas veces nos hayan ofendido, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Perdonar no es una opción. Perdonar es prácticamente obligatorio para que tú puedas ser libre, para que tú puedas ser un hijo de Dios, para que tú puedas vivir en paz. No es si quiero, debes hacerlo por tu propio bien, no por el bien del agresor en realidad, sino por tu propio bien. Y también tienes que pedir perdón cuando tú ofendes. Tenemos que perdonar y también tenemos que pedir perdón, porque no hay hombre que no ofenda. Siempre de alguna manera se equivoca. Ahora bien, hasta 70 veces 7. Entonces, perdonar es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Pero yo te quiero decir algo hoy. Perdonar no es seguir bregando con la misma situación. Y creo que ahí es donde está la confusión, que pensamos que perdonar es seguir bregando con lo mismo, es seguir siendo maltratado, es seguir siendo golpeado, es seguir siendo sometido, es que hagan contigo o conmigo lo que quieran. No es así. Perdonar es una cosa, pero seguir siendo de algo, de alguien o de situaciones, esa es una cosa muy diferente. Mira, en Números 20:12, Deuteronomio 3:26, el Señor Jehová le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida,
por cuanto en vez de hablarle a la roca para que diera agua, la golpeó, porque Moisés estaba enojado, estaba furioso por tanta desobediencia del pueblo. El pueblo lo tenía hasta aquí. Realmente que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, pero aún así dice que por esta acción que él hizo de golpear la roca, el Señor le dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida, quien va a entrar es Josué, tú no vas a entrar. Aunque Moisés era el siervo de Dios, Dios lo amaba, Dios estaba con él, Dios era su fuerza, Dios era todo para él. El Señor le dijo: tú no vas a entrar. Ahora bien, esto no significaba de que Dios no hubiese perdonado a Moisés. Claro que lo perdonó. Lo que el Señor dijo: no voy a seguir bregando con esta situación. O sea, lo que el Señor puso fue un hasta aquí, un ya no más. Pero eso no quiere decir que no seguía amando a su hijo, que Moisés no era un hombre salvo. Eso no significaba que el amor de Dios hacia Moisés había menguado. Simplemente es que el Señor le puso un alto a la situación que Moisés había hecho. Y también dice en Números 14:22 que el Señor le dijo al pueblo de Israel que todos aquellos que habían visto su gloria y que ya la habían visto y lo habían tentado más de 10 veces, no entrarían a la tierra prometida, sino que morirían en el desierto. Esto lo hizo Dios en contra de su ungido y en contra de su pueblo. Al ungido le dijo: tú no vas a entrar porque golpeaste la roca. Te amo, pero esta situación le pongo un hasta aquí. Y al pueblo le dijo: ustedes no van a entrar porque han visto mi gloria y ya me han tentado. Los que me han tentado más de 10 veces ya no van a entrar a la tierra prometida. O sea, Dios seguía amando a Moisés, seguía amando al pueblo, lo seguía sosteniendo con la columna de nube, con la columna de fuego, con el maná, lo seguía protegiendo, sus vestiduras no se deterioraban, sus zapatos no se deterioraban. Dios lo seguía amando, pero lo que Dios le puso es un alto a esa situación. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que una cosa es perdonar y otra cosa es seguir en esa misma situación, como una mujer que su esposo la golpea, o sea, lo va a perdonar porque es una hija de Dios, pero no puede seguir en esa situación porque puede morir. Entonces a veces te perdono, pero ya no voy a seguir bregando con este asunto. Le voy a poner un hasta aquí, como un empleado que está siendo maltratado y abusado por su empleador, lo va a perdonar como hijo de Dios, pero eso no quiere decir que tenga que seguir aguantando abusos en el trabajo. O sea, como una madre que perdone a sus hijos por falta de respeto, pero eso no quiere decir que le siga tolerando, que la sigan irrespetando. A veces hay que separar, a veces hay que poner un alto, a veces hay que poner un hasta aquí, como un amigo que siga abusando de una persona y esa persona le dice: yo te perdono porque soy cristiano. Eso no quiere decir que siga allí, porque va a seguir siendo un objeto de abuso, de maltrato. Va a seguir siendo un objeto donde lo agarran como para hacer con esa persona lo que ellos quieran. Eso no es lo que Dios ha dicho. Y yo creo que eso es lo que muchos cristianos están sufriendo en el mundo. Están sometidos a situaciones porque ellos dicen: es que tengo que perdonar. Sí, pero perdonar no es seguir allí. Perdonar no es seguir tolerando la situación. Perdonar es tomar la ofensa y lanzarla lejos. Te perdono, no importa lo que me hiciste, te amo. Si puedo ayudarte, te voy a ayudar, pero le pongo un alto, le pongo un hasta aquí, porque yo también amo a Dios, me amo a mí mismo y amo a mi prójimo. Pero si yo no me amo a mí mismo, entonces, si yo no me amo a mí mismo, tampoco te puedo amar a ti. Si yo permito que me sigas maltratando, que me sigas menospreciando, que me sigas humillando, entonces no me estoy amando. Te amo a ti, pero también me amo a mí, me respeto, me valoro como soy. Te voy a contar una experiencia que me tocó vivir a mí de una manera breve y rápida. Y ojalá que puedas escuchar este consejo, que sepas la diferencia entre perdonar y seguir bregando con la misma situación, que son cosas muy diferentes. Cuando yo recién me convertí al Señor, era una joven, y cuando yo vine al Señor, desde que yo vine al Señor, hubo una persona que siempre, por alguna razón que nunca entendí, nunca le agradé.
Yo traté de acercarme a la persona y la persona dijo, es que ella a mí no me agrada. Y pasó mucho tiempo y siempre tenía opiniones negativas acerca de mi persona. Siempre sentía que me miraba de una manera como evasiva, como de una manera fría, como que no quería que me acercara. Y al principio, como yo no entendía y era una recién convertida, yo traté de acercarme, traté de ser parte porque yo pensé que era alguien que me podía dar cariño, que me podía dar amor, que podía ser mi consejera espiritual, porque era alguien que tenía un nivel alto en el lugar donde yo estaba, y yo pensé que era alguien que tenía el amor de Dios en su corazón. Entonces siempre fue aquel rechazo, siempre fue aquel rechazo. Pero como yo era una persona recién convertida, yo no entendía, yo seguía insistiendo, trataba la forma, hacía cosas como para caer bien a aquella persona, porque yo decía, ¿será que yo estoy mal? Cuando me hice novia de mi esposo, también su opinión fue, ella no me agrada para él. O sea, a mi esposo sí le agradaba, pero yo no le agradaba. Y yo decía, claro, tú sabes, recién convertidos a Cristo o siendo jóvenes en el Señor, esas cosas pueden latigar y pueden maltratar. Entonces siempre dijo, no, a mí no me agrada. Y en algunas siguió el asunto, y yo fui detectando poco a poco que yo no era de su agrado, que le ofendía mi presencia, que me sonreía por compromiso, pero no quería que yo estuviera cerca. Y fue pasando el tiempo, y en algunas reuniones siempre la persona decía, es que algo tiene ella que a mí no me agrada. Incluso alguna vez lo dijo en público. Entonces yo decía, ¿será que yo le he hecho algo? ¿Será que me entiende? Pero ella también, esa persona una vez en una reunión dijo, es que ella nunca me ha hecho nada, pero a mí no me agrada. Entonces todo lo que yo hacía era molesto, todo lo que yo hacía era malo, siempre estaba criticando lo que yo hacía, siempre se sentía ofendida. Entonces fue algo muy difícil para mi vida, y yo, como pensé que tenía que tener el amor de Dios, yo trataba de acercarme, imagínate qué ignorancia la mía, de seguir insistiendo. Le daba obsequios, en alguna ocasión le ofrecí también mi amistad y me la rechazó. O sea, cuando nosotros no entendemos, hermano, la diferencia del amor de Dios y el apartarnos de una situación, porque ¿por qué debo de seguir sometido a una situación donde yo no soy agradable? ¿Por qué? Porque no te agrado, está bien, te bendigo, te amo, me alejo. Pero cuando uno no entiende estas cosas, uno es como objeto de maltrato y como objeto de menosprecio. Entonces, hermano, pasó ese tiempo, y el caso que nunca pude entablar una relación con esa persona, nunca le agradé por razones que yo nunca entendí, yo nunca conocí. Entonces yo tomé la decisión de apartarme. Yo no tengo rencor en mi corazón, yo no tengo odio en mi corazón, yo bendigo a esa persona, yo le deseo lo mejor, le oro incluso y todo eso, pero yo decidí apartarme, y cuando yo decidí apartarme, se puso el grito en el cielo. Porque esto, porque lo otro. O sea, la gente opina de las cosas que no conoce y de las cosas que no sabe. Y yo solo te estoy contando cosas por encima, porque yo sentía que yo tenía que solucionar este problema, que yo tenía que prácticamente tomar victoria, y que esa persona tenía que aceptarme, tenía que amarme, y teníamos que tener una relación. Por mi ignorancia, por no conocer lo que era el amor y lo que era el perdón. Yo te perdono porque no sé por qué no te agrado, pero yo me aparto. Entonces, hermano, cuando yo tomé esa decisión, realmente fui libre. Realmente yo dije, no tenemos por qué seguir estando donde no somos agradables, donde no nos aman. No tenemos por qué seguir regalándole nuestra presencia a quien no la valora, aún sin haberle ofendido, aún sin haberle dañado. Por favor, date el tiempo para discernir entre el perdón y entre el no seguir siendo parte de algo. A mí me tomó mucho tiempo, y por eso te estoy dando este consejo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de la diferencia, y cuando me di cuenta de la diferencia, fui libre, sentí paz, sentí gozo, sentí alegría, porque cuando uno está recién convertido hay muchas cosas que uno no entiende. Por eso los que ya hemos pasado por circunstancias difíciles debemos de enseñarles a los demás. El Señor le dijo a Moisés,
No vas a entrar a la tierra prometida. Te amo, eres mi hijo, eres mi siervo, eres mi ungido, pero no vas a entrar. O sea, ya no voy a seguir bregando con esta situación. Al pueblo le dijo, los voy a seguir cuidando, los sigo amando, pero no van a entrar a la tierra prometida. Un alto a esta situación. Fue lo mismo que yo hice. Te perdono, no entiendo por qué no te caigo bien, pero me aparto por mi paz, por mi sanidad, porque yo también valgo, porque yo también me respeto, porque yo también tengo la gracia de Dios, porque yo también tengo el favor. Por favor, no te sigas sometiendo a cosas que te están maltratando solo porque tú piensas que debes perdonar. Muchas mujeres, insistiendo con esto, han perdido la vida una y otra vez, porque en el cristianismo antiguo les decían a las mujeres que por ninguna causa debían de dejar a sus maridos, así les insultaran, les dejaran los ojos morados y de último las terminaban matando. Y así mucha gente ha estado sometida a personas que saben que están haciéndoles daño y ahí están por una falta percepción de lo que es realmente el cristianismo. Perdona siempre, toma la ofensa, lánzala lejos, no guardes nada en tu corazón, porque por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero no sigas siendo parte de alguien que no te quiere en su vida, de alguien que te rechaza siempre, de alguien que tú no le eres agradable y simplemente estás allí siendo humillado y siendo maltratado. No. Apártate, que el Espíritu Santo te dé sabiduría y te guíe a manantiales de vida, porque hay muchos que necesitan lo que tú no tienes, y a quien no quiere tu presencia, regálale tu ausencia, bendícelo, dile un adiós amistoso. Bye bye, nos vemos. Si en algún momento me necesitas, te ayudo, pero no voy a seguir insistiendo con esto porque me estoy haciendo daño a mí misma. No sé cómo se le dice a la palabra de los que se latigan a sí mismos, de los que se maltratan, de los que ellos mismos se dan de golpe. Eso hacemos nosotros cuando estamos en lugares donde no somos bienvenidos, cuando estamos en lugares donde nos maltratan, donde no nos aman, y tal vez no es porque tú has hecho algo, sino que simplemente es porque tú no eres agradable ahí, tienes mucho que dar. Sigue caminando, que para adelante hay un futuro. Y el límite de las águilas es el cielo, no hay límite. Sonríe, vive feliz. Quien te ame, bendícelo, ámalo. Quien no te ame, ámalo, bendícelo, pero apártate y sigue tu vida. Y recuerda lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. No te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. No hay límites para perdonar, como la mujer de Dios, Joyce Meyer, que su padre la violaba. Ella lo perdonó, pero no podía permitir que la siguiera violando. Mire, y así están los cristianos y muchos pastores enseñando estas cosas en la iglesia. Un pastor que te está maltratando tampoco tienes por qué aguantar. Perdónalo, pero si ahí no es de edificación para ti, apártate, no hagas daño, pero sigue tu vida en paz. Imagínate la pastora siendo violada por su padre, ¿cómo iba a permitir que siguiera siendo violada? Ella tuvo que irse, te lo perdono, pero adiós. Entonces eso mismo tú tienes que hacer. Hay gran diferencia entre perdonar y seguir siendo parte de algo. Por favor, perdona, pero no sigas permitiendo que te sigan maltratando. A mí me costó mucho tiempo, solo te conté un pedacito, pero lo entendí y ahora soy libre. Ahora sonrío, ahora me gozo, ahora me alegro. Quien le agrado, lo disfruto, y quien no le agrado, lo bendigo, pero nos vemos. Bendiciones.